Bendecido día tengan todos, qué bueno que estamos aquí nuevamente y sobre todo hoy que es viernes, que estamos llevando a cabo una serie para este tiempo que se titula Secretos del Apocalipsis. La primera clase hablamos del entendimiento de los tiempos y la segunda clase hablamos de lo que significa una parábola, que es la primera que Jesús quiere que nosotros aprendamos para empezar a entender lo demás. Y sí, ahora estamos en la tercera clase y es bien importante que entendamos que el libro de Apocalipsis, la mayoría está escrito en un lenguaje figurativo. ¿Y qué es eso? Cuando leemos Apocalipsis 13 del 1 al 10, que menciona una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Tú te imaginas que es una criatura nueva que el Señor va a tirar en la tierra con 7 cabezas y 10 cuernos? ¿O será que Él está mencionando unos puntos específicos para que a través del estudio de la Biblia nosotros podamos entender qué significa esa bestia? ¿Por qué sale del mar? ¿Por qué tiene 7 cabezas y por qué tiene 10 cuernos? Porque si cada cabeza tuviera 2 cuernos, como nosotros humanamente entendemos que los animales tienen 2 cuernos, los toros, tú sabes, casi todos tienen 2. ¿Por qué tienen 10 y no tienen 14 cuernos? ¿Ves que no hay lógica física para entender eso? Pero así de importante es empezar a entender las parábolas de Jesús. Por eso comenzamos con esa parábola en específico, que nos trajo a entender qué es la semilla, qué fue lo que Jesús vino a hacer. Pero en Mateo 13, del 10 al 11, hubo un discípulo que le dijo: ¿por qué tú hablas por parábola? ¿Por qué Jesús no dijo directamente qué significa esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Por qué cuando yo leo el Apocalipsis no entiendo? Porque Jesús le dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Y esto es bien importante, este versículo, Mateo 13, del 10 al 11. Significa que no todo el mundo va a entender la palabra de Dios. Porque aquí lo dice: mas a ellos no les es dado. Un secreto. ¿Por qué? Porque dice más adelante: a nosotros, los que estamos aquí escuchando esta palabra, los que asistimos a la iglesia, los que estudiamos la Biblia, pues Dios nos va a revelar los misterios. Son unos misterios, no todo el mundo lo conoce. Entonces los discípulos, los que decidieron seguir a Jesús, tuvieron esa revelación por mantenerse conectado con Jesús. Una persona, y aunque suene fuerte, que se pase viendo Netflix no va a tener la revelación del reino de los cielos. Ese misterio no lo va a conocer en Netflix, en cualquier otro sitio. Es toda aquella persona que se mantenga conectado a la palabra de Dios, a entender en oración, en intimidad. ¿Y por qué yo te explico esto? Porque si no entendemos ese punto tan importante que él nos dice ahí, pues no vamos a entender por qué Isaías comenzó a hablar de Mateo y no de Apocalipsis, si estamos hablando de los secretos del Apocalipsis. Porque tenemos que tener otro tipo de mente. Tenemos que evolucionar. Y sobre todo, tener un corazón como lo mencionamos en la clase 2. Por eso es tan importante que en esta clase 3, tú necesitas, si no has escuchado el 1 y el 2, ir primero a esas dos clases y luego escuchar esta, porque así vas a entender mejor de lo que estamos hablando. Pero ya en la primera clase que hablamos de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, hasta el fin de los siglos. Él es el alfa y el omega. Y si el Apocalipsis ya está escrito es porque no va a cambiar, va a suceder lo que está escrito. Pues imagínate que Él, desde que Jesús vino, empezó a dar
palabra para el último tiempo, para el Apocalipsis, el último tiempo de la humanidad. Y así es nuestro Padre Celestial. Él te avisa desde antes de que ocurran las cosas para que nosotros estemos alertados y preparados. Y te lo voy a explicar bien sencillo. Por ejemplo, cuando tu mamá te veía a ti brincando en la cama y te decía, bájate de ahí porque te vas a caer y te vas a chocar la cabeza. Y tú seguías brincando y tángana te caías y te dabas en la cabeza. ¿Por qué tu mamá te advertía? Porque te ama, porque sabe la consecuencia de hacer algo que no se debe hacer porque la cama es para dormir. Pues así mismo es nuestro Padre Celestial. Así mismo es Dios. Cuando Noé iba a hacer el arca, Noé empezó a decir, viene un diluvio. Él recibió la palabra de Dios de lo que iba a pasar. Él era la palabra de Dios a través de su boca, de sus palabras que él recibió. ¿Por qué? Porque no había una Biblia en ese entonces. Pero siempre Dios ha utilizado un instrumento para que nosotros recibamos lo que necesitamos escuchar antes de que suceda. Y eso lo vemos en la Biblia porque antes de que viniera Jesús a la tierra, la primera vez que vino, hubo una era que eran de profetas. Hubo varios profetas que recibieron palabra de esa llegada de Jesús. Unas profecías que en ese entonces, cuando tú leías el Torá, ¿verdad? Lo que ellos estudiaban antes de, porque no era la Biblia completa, ellos leían, pero no entendían, porque no se entiende. Y aquí hubo un episodio hace poco que dice de huesos secos a la vida, que te va a ayudar también a entender lo que te estoy explicando ahora. Porque Dios te da la revelación a través de una profecía, pero tú no vas a entenderlo hasta ver el cumplimiento. Tú no vas a entender a tu mamá, que no vas a entender que si te caes, te vas a caer de la cama, te vas a dar en la cabeza hasta que no te pase. Pero aún así, Dios en su inmensa misericordia y en el amor hacia nosotros, Él nos va a dar esos misterios si tú y yo nos envolvemos a estudiarla. Y eso es lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a hablar de esa primera venida de Jesús. Vamos a hacernos la película, mi gente. Yo necesito que tú te quites de tu mente ahora que estamos en esta era, que estamos con aviones, con carros, con celulares. No, vamos a transportarnos a esa primera venida de Jesús. Cuando describimos a Jesús, Él era un carpintero. Tú sabes, ¿qué podemos decir de eso? Una persona humilde, que no tenía estudios, ¿sabes? No era un abogado, no era un gobernador, no, era una persona común y corriente, si lo ponemos así. Lo que estamos viendo desde perspectiva física, humana, lo que nosotros vemos, quitándonos de la mente que él murió en la cruz. Estamos viviendo con Él. Cuando recibimos a Jesús, ¿cuál fue nuestro primer, verdad? Lo que vimos, nuestra primera percepción de Jesús. Un carpintero. Pero y ese no era el hijo de José y María, el que nació en Belén. Que ese es el Hijo de Dios. ¿Por qué yo te traigo esto? Porque ahora que tú y yo conocemos la verdad, se nos hace fácil entender y creer en Jesús. Pero cuando llegó Jesús a la tierra, todo el mundo se dio cuenta que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué no se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios? Porque no era fácil. Porque crecieron con unas ideas, crecieron en unas doctrinas que se les hizo difícil entender el tiempo que estaban viviendo. Se les hizo difícil soltar esa costumbre vieja que tenían y recibir lo nuevo que estaba dando Jesús. Pero hubo mucha gente que siguió a Jesús, obviamente. ¿Por qué? Porque hacía milagros, sanaba. ¿Quién no va a seguir a alguien si yo estoy enfermo?
Si estoy mal psicológicamente, si mi hijo tiene alguna condición y veo a alguien haciendo milagros y parando y levantando paralíticos y reviviendo muertos y los ciegos ven, claro que lo vamos a seguir. Pero el recibir la palabra de Jesús no fue fácil. Y eso es lo que vamos a entender hoy. Porque en Juan, el capítulo 6, te voy a decir del 25 en adelante. Cuando vamos a ese capítulo 6 de Juan, él les dice, él hizo el milagro de los 5,000 personas, de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, después de ese mega milagro que recibieron comida gratis, pues la gente lo siguió y él les dice, ustedes me están siguiendo porque les di pan, porque les di comida, pero yo no vine para darles comida. Ustedes siempre, aunque yo no estuviera aquí, ustedes comían. Yo vine para darles el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Entonces ellos empezaron como que, ¿qué? Que tú eres, ¿qué? El pan de vida. Porque lo están viendo físicamente. Y él vuelve y se lo explica. Él vuelve y le dice, es que, tú sabes, cuando el tiempo de Moisés, Dios le envió maná para mantenerlos vivos. Pero ahora Dios me envió a mí para darles vida eterna. Entonces volvemos a la película. Tú estás escuchando que el carpintero es el pan de vida para la vida eterna. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo nunca había escuchado esto. Yo lo que sé es de Moisés. Sí, sé de Dios, pero yo no entiendo esto. Y él dice, en Juan 6:41, la palabra dice que murmuraban. Cuando escucharon eso, murmuraban y cuestionaban como que, ¿qué rayo es esto? Entonces él vuelve y repite en Juan 6:51, yo soy el pan vivo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y yo te pregunto, ¿acaso no pensaron como que canibalismo? Este quiere que nos los comamos. Que es el 6:52, Juan 6:52. Y en Juan 6:60, los discípulos dicen, porque él siguió insistiendo, y los discípulos llegaron a decir, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Tú sabes, ya los discípulos están diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo que hay que comerse a Jesús para tener vida eterna? Que Él es el pan, que su padre lo envió aquí, pero si Él nació de José y María. Mira que están viendo la perspectiva que les quiero dar. Porque las cosas espirituales, cuando tú estás fuera de Dios, desvinculado de Dios, tú no lo vas a entender. Tú vas a ver las cosas espiritualmente. Pero Jesús vas a ver las cosas terrenalmente. Discúlpame. Cuando Jesús está hablando espiritualmente, tú no puedes pensar en terrenalmente. Y por eso Jesús nos manda a cambiar nuestro corazón. Por eso Jesús dice, vamos a empezar por esta parábola, porque si tú no estás dispuesto a romper tus viejas costumbres, no vas a recibir lo nuevo que yo te tengo a ti. Y por eso es que es tan importante entender que Jesús trajo los secretos de ahora, del Apocalipsis. Pero ¿cómo está mi corazón? Mi corazón está dispuesto a recibir esos secretos del reino de los cielos. O el trabajo me abruma, mis hijos, la carga de la escuela me abruma. A veces quiero, a veces no. Mi estado de ánimo no es el mejor. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere revelarte los secretos. El Señor quiere revelarnos los misterios. Todo está escrito en la Biblia.
Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido que pueda fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Si este video te aporta valor, no olvides darle like y estarás ayudando a compartir la palabra de Dios. Y si sientes el deseo de que oremos por ti, escríbanos en los comentarios tu nombre y tu petición de oración. ¿Y por qué es tan difícil o por qué se les hizo tan difícil a las personas, a pesar de ver unos milagros sobrenaturales, entender que Jesús era el Hijo de Dios? Te voy a hacer un ejemplo para que tú entiendas por qué no lograron recibir esa palabra. Imagínate que tú te vas a encontrar con tu pareja en un restaurante que cuadraron para verse en esa cena espectacular. Pero sin embargo, saliste del trabajo y tu mamá te llamó y te dijo: mira, te hice aquí una chuleta con arroz y habichuela, ven acá un momento. Y tú: ay mami, pero yo quedé de ir a comer con mi pareja. No, ven, que ya está hecho, por favor, para que no se pierda. Y a ti te encanta ese plato de tu mamá y tú no quieres hacerla sentir mal, pues vas rapidito, te lo comes y vas para el restaurante. Cuando llegas al restaurante, te sirven el plato y a ti no te cabe porque te llenaste antes en casa de tu mamá. Pues así mismo le pasó a esos fariseos, saduceos, a esos líderes religiosos, porque habían iglesias en ese entonces, habían doctrinas. Pero cuando Jesús vino, no lograron recibir esas palabras nuevas porque estaban llenos, estaban hartos de escuchar lo mismo siempre y no permitieron que vaciarte y entender que hay algo nuevo, que hay algo diferente en este hombre que está trayendo palabras de vida. Déjame preguntarle a Dios. Déjame buscar más intimidad con el Padre. Déjame seguirlo porque yo quiero ver qué es lo que pasa, que no me cuadra algo aquí. Y cuando tú sigues buscando en intimidad, cuando tú lo buscas en espíritu y en verdad, cuando tú tienes ese anhelo, cuando Dios siente ese corazón dispuesto a recibir, a seguirlo, a conocer, esa hambre de conocer, el Señor va a llegar a revelarte poco a poco sus misterios. Qué bueno que llegaste hasta aquí en esta clase, que escuchaste toda esta, ¿verdad? Toda esta clase. Me alegro mucho porque eso significa que hay hambre de la palabra, que hay hambre de entender el tiempo que estamos viviendo, que hay hambre de prepararnos porque queremos vivir la vida eterna con Dios. Te bendigo grandemente, oro por ti todos los días, aunque no te conozca, porque el Señor sí te conoce. Y cuando Él mueve a las personas a escuchar ciertas predicaciones, música, es por algo en específico, porque Él es el Rey de Reyes y todo lo hace con un propósito, nada es casualidad. Así que vamos a orar para comenzar este día poderoso. Amado Jesús, te damos gracias, eterno Rey, te pedimos, eterno Padre, que limpies nuestros corazones, Señor. No queremos ser como los fariseos y los saduceos en tu primera venida. Queremos tener corazones limpios, corazones dispuestos a aprender de esos misterios y esos secretos del reino de los cielos. Señor, ayúdanos a caminar en fe. Que tu palabra, Señor, sea luz a nuestros pies, sea lámpara y quita nuestra ceguera espiritual, llena nuestra hambre con tu pan de vida. Jesús, te amamos sobre todas las cosas. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Nos vemos el lunes con el favor de Dios. Te bendigo y cuídate. Bye.